Gracias, presidente. Buenas noches, honorables colegas diputados, miembros de la prensa, ciudadanos que nos sintonizan y a la autoridad de la DGI. Yo quisiera continuar con algunas preguntas que no pude hacer en la noche de ayer debido a que se acabó el tiempo y por eso estoy en la segunda vuelta. Preguntas que estoy seguro que quizás algunos colegas también tengan. Algunas aclaraciones que también pueden ayudar a que la ciudadanía se ilustre sobre los beneficios o perjuicios de este proyecto de ley. Y quiero empezar nuevamente con el tema de la prescripción, que mucho se ha hablado, pero quisiera puntualizar en un caso para tratar de entenderla mejor. Como todos podemos ver, en el artículo 3 se está estableciendo, y me permito leer, se declaran prescritas las deudas por concepto de obligaciones tributarias que correspondan a los ejercicios fiscales igual o anteriores al año 2015. Como yo lo mencioné ayer, y como ustedes también lo corroboraron, las deudas tributarias pueden tener diferentes periodos para que prescriban. Hay deudas que pueden prescribir en 3 años, hay deudas que pueden prescribir en 15, hay deudas que pueden prescribir en 20. Y entiendo que, por ejemplo, impuesto sobre la renta puede prescribir en 7, seguro educativo en 15, aviso de operación en 15 años. Mi pregunta es la siguiente. Del 2015, que es la fecha que se está estableciendo y que de 2015 para abajo todo va a prescribir, entre 2015 y 2023, que es la fecha donde estamos, son 8 años. Si alguien tiene una deuda tributaria, una deuda de seguro educativo del 2014 o del 2013, o una deuda de aviso de operación en el 2013 o 2014 o 2012, que hoy el código establece que son 15 años para que prescriba. En la aplicación de esta norma, ¿ese seguro educativo y ese aviso de operación va a prescribir o no va a prescribir? Presidente, por favor, si le pueden ceder la palabra. Tiene la palabra el director Publio Cortés. Disculpe, Publio de Gracia. Saludo al colega Publio Cortés, que siempre tenemos esa confusión y la historia nos puso en la Dirección General de Ingreso casi un periodo siguiente, ¿no? Antes de contestar, Continúe, diputado. Le quiero pedir respetuosamente al director que se ciña a responder la pregunta que lo he hecho. Yo sé que usted tiene muchas ganas de responderle a otros colegas diputados u otras líneas de argumentación que hace presentado, pero este es mi tiempo como diputado y le pido por favor que me responda a lo que le he preguntado, por favor. Le pido respetuosamente que se Continúe, ciña. director. con respeto también, no iba a responder a ningún diputado, sino antes de contestar su pregunta, recordarle el tema de las prescripciones que se establece en el Código Fiscal. Esta es una norma transitoria que busca impulsar, como usted lo había manifestado, siempre y cuando la persona natural o jurídica deba el impuesto, y hay 3 impuestos propuestos en este proyecto de ley, no son todos los impuestos, seguro educativo, aviso de operación, impuesto sobre la renta, que deban a la fecha, no solamente que prescriban, sino que se comprometan a que el beneficio que se va a aplicar, siempre y cuando se comprometa al pago de lo que debe. Es decir, si debe del 2015 hacia atrás, se le aplica el beneficio, se le podrá aplicar el beneficio siempre y cuando pague del 2016 al 2023, diputado. Esa es la respuesta. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Eso me queda claro y me parece que la normativa es bastante clara en que si tú tienes una deuda del 2015 en adelante, para poder aprovechar lo que se está estableciendo aquí y la prescripción y los demás, la prescripción abrevada, tienes que pagar esa deuda. Yo creo que eso también nos lleva a otra pregunta que no es la que quisiera responder, pero el caso de por qué debe ser así. O sea, que alguien que sí tiene saldada su deuda del 2015 hacia adelante, pero igual tiene una deuda del 2014, 2013 o 2010, no pudiese aprovecharse de ese proceso, ¿no? Y la pregunta sería ¿por qué? Me imagino que lo que buscan es incentivar a que la gente pague, pero no puedo entender cómo eso entra ahí. Pero reitero mi pregunta. Una persona hoy en el 2023
¿verdad?, debe un seguro educativo de hace 15 años, ¿verdad? Desde 2023, 15 años, 2003, 10 años, 2013. Esa deuda del 2013, ¿prescribe o no prescribe? Para responder, el director Publio de Gracia. Considerando, por supuesto, lo que hemos conversado y que hizo los últimos en adelante. Siempre que se comprometa con el pago, tiene el beneficio. Pero también hay otra norma, diputado, y para los otros impuestos. La misma ley otorga, como hablábamos el día de ayer, para los impuestos que no tienen esa opción que le estamos dando de una prescripción, por decir así, abreviada, tienen también el derecho a utilizar la norma hasta el 30 de noviembre para la condonación de intereses y recargos. Por lo tanto, podría aplicar a cualquiera de esas normas. Por lo tanto, siempre y cuando, a su pregunta, siempre y cuando se compromete con el pago de lo que representaría del 2015 hacia adelante, o 2016, dependiendo lo del artículo, tendría el beneficio. Para solamente decirle con un dato, el seguro educativo actualmente tiene, en nominal tenemos 25 millones de dólares que tenemos pendiente recaudar relacionado con el seguro educativo, es decir, en mora, por lo tanto hay una oportunidad importante allí. Continúe, colega. Gracias, presidente. Yo entiendo entonces esa explicación y lo que dice la propuesta es que en efecto vamos en cierta forma a cortar los plazos de la prescripción para ciertas deudas existentes. Por ejemplo, como establecimos, el seguro educativo son 15 años para que prescriba, un aviso de operación puede ser 15 años para que prescriba, pero si alguien tiene una deuda en el 2012, 2013, que no son 15 años a partir de hoy, sino que es menos, esa deuda va a prescribir. Entonces, de cierta forma se está abreviando, se está cortando el periodo de la prescripción para algunos de las deudas. Y eso obviamente puede representar ingresos que vamos a estar parando de recibir. Y usted mencionó algo que viene anotado a mi segunda pregunta, ¿no? Y hay una confusión, no sé si es redacción o no estoy entendiendo bien, porque el artículo 3 te habla de impuestos sobre la renta, seguro educativo y aviso de operación. Pero luego voy al artículo 10 y te dice, toda persona que se encuentre sometida a una fiscalización en curso a la entrada en vigor de la presente ley o petición de parte respecto al impuesto sobre la renta, el seguro educativo, el aviso de operación o el impuesto de transferencia de bienes corporales, muebles y la prestación de servicios ITBMS, podrán solicitar la aplicación del procedimiento de fiscalización abreviada previsto en esta ley. O sea, en el artículo 3 no se incluye el ITBMS, pero en el artículo 10 sí sale el ITBMS. Al final, ¿se está incluyendo el ITBMS en la prescripción, el proceso de prescripción abreviada o no? ¿Y qué da lugar entonces para el ITBMS con respecto a esta normativa? Presidente, por favor. Para responder, el director Publio de Gracia. Diputado, recuerde que, como lo dice el encabezado, antes del artículo 10, entramos en otra situación, es una fiscalización abreviada. Es allí donde el contribuyente puede solicitar a la Dirección General de Ingresos que se somete a una fiscalización, dependiendo de los casos que establece la propia ley, para que la DGI pueda hacerle dicha fiscalización de manera rápida, con ayuda, como lo conversó el honorable diputado Juan Vázquez, donde se indica que con la colaboración de un perito que el contribuyente puede llevar a la Dirección General de Ingresos, un perito que debe ser CPA, no puede ser cualquier persona, nos ayudaría a determinar efectivamente si hay un impuesto a pagar que se debe, y es por eso que también existe la oportunidad de rectificar esa declaración, porque evidentemente es una declaración jurada que queda sujeto a una fiscalización de la Dirección General de Ingresos. Aquí estamos proponiendo una fiscalización abreviada solicitada por el contribuyente para poder determinar efectivamente si hay algo pendiente o no. Continúe, colega. Ok, me queda claro que lo del ITBMS únicamente es para el procedimiento de fiscalización abreviada. Lo del artículo 3 únicamente está contemplando el impuesto sobre la renta, seguro educativo y aviso de operación.
Y nuevamente con respecto a ese capítulo 2, y entiendo el proceso de fiscalización, de transitoria fiscalización abreviada, veo que están estableciendo un plazo, diferentes plazos, que lo que me da a entender es que se va a cortar ese procedimiento. Pero si nos puede por favor ilustrar a los diputados, hoy cuánto tiempo demora hacer esa fiscalización en promedio. Y esta propuesta, ¿cómo acorta esos tiempos? Presidente, por favor. Para responder el director Publio de Gracia. Sí, diputado. Nuevamente, las fiscalizaciones durante este periodo ya han pasado de ser de visitar a las empresas o personas naturales. La mayoría de las fiscalizaciones se hace a través de fiscalizaciones digitales, gracias a los esfuerzos que han hecho este gobierno y anteriores gobiernos para fortalecer el sistema iTax 2. También destaco, durante la presidencia del diputado Cristiano Adames, el impulso decidido de la factura electrónica, que ha ayudado a que la Dirección General de Ingresos tenga más información y más capacidad para el uso de la Big Data, que nos ayuda a tener una fiscalización mucho más rápida en cruces de información y también en matrices de riesgo. Por lo tanto, la fiscalización en los últimos años y quizás meses ha pasado a ser mucho más rápida. No dependemos tanto de la información que le pedimos al contribuyente. Es más, también destaco la colaboración del sistema bancario, que durante este periodo hemos solicitado bastante información y hemos recibido también de manera recíproca la información de los contribuyentes que son de alguna manera fiscalizados o hay alguna situación pendiente que consideremos. Por lo tanto, la fiscalización está tomando aproximadamente, en sus preguntas, entre 4 a 8 meses, lo cual también quiero destacar que una ley impulsada por esta Asamblea Nacional de Diputados nos ha ayudado a que la notificación que antes se hacía de manera personal y en oficinas o en la Dirección General de Ingresos ahora se realiza de manera a través del correo electrónico. Continúe, diputado. Director, quizás es mejor que no se siente porque va a estar parándose, sentándose, salvo que le quiera ceder la palabra a alguien más. Me respondió la pregunta, eso es lo que yo había corroborado con algunos expertos en el tema que lo ven en la práctica, de alrededor de 6 meses, pero le faltó la segunda parte y es este nuevo proceso, ¿en cuánto ustedes estiman que debe tomar? ¿No? Yo aquí veo, según la normativa, debe ser un máximo, si no me equivoco, de 60 días. Si puede, por favor, corroborar que esa es la intención y cuánto tiempo creen que va a demorar. Para responder, el director Publio de Gracia. Diputado, la idea efectivamente, como la misma palabra o el término consensuado con el diputado Melchor, es fiscalización abreviada. Es allí donde el contribuyente puede de manera, sin necesidad de que la DGI inicie un proceso de fiscalización, puede solicitar que se revise su situación tributaria. ¿Por qué? Dudas, preocupaciones, interpretaciones de la ley. Y allí también establecemos, para reducir los costos y los tiempos también, que se venga acompañado de un perito, en este caso un CPA. El perito viene a formar parte, como sabemos bien, que un CPA debe ser un contador público autorizado en la República de Panamá, nos ayuda a la Dirección del Ingreso a determinar si existe un cumplimiento o alguna falta que debe ser subsanada a través de una rectificativa, y la Dirección al Ingreso va a valorar de manera positiva esa presentación ante la Dirección al Ingreso para la corrección y determinación del pago que no cumplió o el esfuerzo que no presentó en su declaración de renta. Por lo tanto, estamos de alguna manera dándole esa oportunidad al contribuyente a autorrevisarse y también ponerse al día con la Dirección al Ingreso, y eso nos ayuda también a la Dirección en su esfuerzo de reducir y dedicarnos a aquellos que de manera voluntaria nos acercan a la Dirección, poder realizar los procesos de fiscalización correspondientes por la vía ordinaria. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Lo comprendo, lo escucho. Mi duda es, si ya la DGI tiene cierta dificultad en la recolección de impuestos, y me gustaría quizás en otra ocasión, ya que esto puede ser una conversación bien larga, que nos explique por qué, pero seguramente hay un tema de recurso humano, capacitación, entrenamiento y demás. Pero mi pregunta es,
¿tienen ustedes la capacidad, creen ustedes que tengan la capacidad de cumplir con ese término? O sea, considerando que ya hoy toma 6 meses, 8 meses aproximadamente, y que ahora están poniendo un proceso abreviado de 60 días, que obviamente les va a exigir mucho más. ¿No creen ustedes que necesitan o más recursos, o más personal, o más capacitaciones para poder cumplir ese plazo? O sea, mi preocupación es que suena bien, suena interesante, suena positivo, pero ¿van a tener realmente el poder y la facultad de cumplir con ese término? Presidente, por favor. Para responder, el director Publio de Gracia. Dirección General de Ingresos tiene actualmente un banco de peritos, por lo tanto hay avance importante en la identificación de peritos debidamente validados por la Dirección General de Ingresos. Ante su pregunta, honorable diputado, de manera transparente, evidentemente es un reto para la Administración Tributaria este esfuerzo que vamos a hacer. Es una innovación que aceptamos como válida. Tengo que reconocer que la Administración Tributaria requiere de más personal, y no solamente personal para llenar puestos, sino personales principalmente en materia de informática, en materia de estadistas, científicos de datos, porque el auditor en estos tiempos no es el CPA que tradicionalmente se tenía conocimiento o se tenía de alguna manera en el radar. El fiscalizador o el contador de estos tiempos requiere ser más auditor, poder identificar dónde están los riesgos y dónde se encuentran probables situaciones de elusión o, por qué no, un tema de evasión. Por lo tanto, yo coincido con usted, honorable diputado, y me hago eco de su recomendación de que efectivamente la autoridad tributaria necesita más personal, pero destaco que bajo la administración del ministro Héctor Alexander, quien ha tenido la visión de fortalecer la administración tributaria, hemos tenido personal mucho más capacitado, no solamente en el área de la auditoría, sino también en el área de legal, con personal bastante robustos, que al final no se trata solamente de tener 10 personas, sino a veces se necesita tener 2 o 3 con las competencias y habilidades, y también fortalecido a través de la información o los sistemas de información que tenemos. Le contesto en la parte de devolución de impuestos. Aquí le doy nada más un segundo porque usted tiene una duda en la devolución de impuestos a la licenciada Francesca López, quien es la jefa de recaudación. Usted habló de la devolución de impuestos. Usted habló de las deficiencias en la devolución de impuestos. No sé, le entendí eso. Bueno, el tema de devolución de impuestos, tenemos 87 millones de balboas, no te preocupes, Francesca. Tenemos esa devolución este año, que es una devolución récord, que también, producto de su aprobación con la factura electrónica, ahora es mucho más rápida y ágil. Continúe, colega. Gracias, presidente. Señor director, el artículo 29, el cual modifica el artículo 764 del Código Fiscal, dice lo siguiente: se exceptúan de este impuesto los siguientes inmuebles, y habla sobre las fincas. Y actualmente, la ley actual, el artículo actual, habla de las fincas cuyo valor catastral sean igual o menor a 150.000 balboas. Y ahora se está extendiendo a que sean igual o menor a 500.000 balboas. Y en adición, se agrega una línea que establece la proporción según esta base exenta que corresponda a su valor catastral y su periodo de uso para tales fines dispuestos por la precitada entidad competente. O sea que mi interpretación puede ser hasta más. ¿Por qué estamos agregando este artículo a esta ley? ¿Qué tiene que ver esto con el proceso de prescripción y la prescripción abreviada? ¿Por qué estamos extendiendo la posibilidad de exoneración tributaria a las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria y de 150.000 pasándola a 500.000 o hasta más? Presidente, por favor. Continúe, director. Y no, eso, si me permite, presidente, le daría la palabra al licenciado Gerardo Herrera, solamente que nos hemos hecho eco del sector agropecuario, que nos ha manifestado el valor de la tierra para la producción, evidentemente ya más de una década tiene este valor, lo cual definitivamente no sería el valor correcto, y hemos tratado de equiparar el valor real a precio de mercado, pero también agregamos una norma que tiene un enfoque en recaudación y en cumplimiento tributario. Si me permite, presidente Vargas, la oportunidad al licenciado Gerardo Herrera. Tiene la palabra el licenciado Gerardo Herrera.
Buenas tardes, honorable diputado, nuevamente. Este artículo tiene básicamente tres modificaciones, honorable. La primera es la base exenta, en efecto. Recordemos que este artículo fue modificado aproximadamente hace 6 años, en el 2014, si la memoria no me es infiel, y le pido por favor excuse mi error, modificando la base exenta a 350.000. Si le entendí bien, creo que usted mencionó 150.000. No, la base exenta hasta esta modificación era 350.000. Luego, ese artículo tiene un wording que establecía una restricción y que básicamente no era el espíritu de esta norma, y establecía que las fincas que excedieran este valor no tenían derecho a gozar del incentivo fiscal, indistintamente de que la arquitectura del incentivo estableciera que su objeto era o primaba por encima de su valor. Esta norma, ¿qué hace? Lo que hace es conminar al gran sector agropecuario que hay en la República de Panamá a evitar una mala práctica de atomización de fincas para gozar de beneficios. Se llama suboptimización de beneficios fiscales, el término técnico. Y lo que invita a la persona es a que usted mantenga el valor catastral real de mercado, teniendo la base exenta que la norma establece, pero pagando por las diferencias hacia arriba. Es decir, que si usted tiene una finca que vale $1 millón, usted tendrá que pagar por la diferencia entre 500.000 y $1 millón, pero en adición la norma tiene en la parte de abajo, si usted lee, un parágrafo que conmina a la persona a que en caso de que se utilice como palanca financiera, estará obligada a mantener valores reales conforme el uso para el cual destine la finca. Para contestar, no sé si he contestado su pregunta, honorable diputado. Continúe, honorable. Gracias, presidente. Yo solamente tengo una última pregunta, tiene que ver con el artículo 22 y el 21, y es el tema del pronto pago, que establece que se va a otorgar una tasa de descuento del 25% a todos los contribuyentes y demás. ¿Tienen ustedes el detalle, el análisis, informe, estudios que nos puedan presentar a los colegas diputados de cuánto estiman que vamos a parar de recolectar a causa de este pronto pago, o a la inversa, cuánto más creen que vamos a recaudar gracias a la implementación del pronto pago? Presidente, por favor. Tiene la palabra el director Publio de Gracia. Sí, por la posible medida de pronto pago que podría beneficiar aproximadamente a 88.000 contribuyentes, con 25% de descuento por pronto pago del impuesto de inmueble en el año 2023 del año 2024, tendría un aumento o una recaudación de $17 millones aproximadamente, representando un incremento de 6.4 millones de dólares en sacrificio fiscal que se presentaría manteniendo esta tarifa. En total, se estimaría una recaudación de 56 millones de balboas con esta medida. Continúe, colega. Yo quiero concluir con una última preocupación, y es el artículo 35, que habla sobre los efectos retroactivos de esta norma tributaria. Y yo quisiera preguntarle a la DGI si en su criterio las normas tributarias pueden ser retroactivas. Presidente. Para responder, el director Publio de Gracia. Siempre y cuando haya un interés social, diputado, puede tener una norma, una retroactividad. Y principalmente eso va dirigido a cientos de productores agropecuarios que están en una situación de un limbo jurídico, y que por eso hemos introducido parte del artículo para nosotros poder reconocer aquellos contribuyentes del sector agropecuario que por muchos años, por ejemplo, en el área de Soná, por ejemplo, aquí está el diputado Ariel Alba, el ganadero de Soná, obviamente, como bien lo ha manifestado y como un reto que tiene la administración tributaria,
el desarrollo de acciones cívico-tributarias, que sí lo estamos haciendo a través de DGI en tu comunidad, es probable que ese ganadero en el área de zona desconozca que tiene un incentivo tributario en su finca que probablemente ha heredado de su padre desde el año 1965. En el sistema de la Dirección General de Ingresos, esa finca, propietaria, supongamos, del abuelo del diputado Alba, está cargado un impuesto de inmueble por cientos de miles de dólares. ¿Qué ha pasado durante los últimos años? Y fue una decisión de este gobierno establecer que el periodo de exoneración no fuese 5 años, sino 10 años. Y de esa manera le ahorramos el gasto y el costo, no solamente a la administración tributaria, sino también al productor agropecuario. ¿Qué estamos haciendo con esto, diputado Alba? Y por eso tiene la medida de retroactividad. Es garantizando que esa tierra que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha certificado que desde el año 1965 se dedica a la actividad agropecuaria, que el abuelo, por ejemplo, y disculpe, diputado Alba, de utilizar un ejemplo que seguro no es así, pero parecido, el abuelo Alba pueda realmente reconocerle esa devolución, ese reconocimiento de exoneración de impuestos y no lo condenemos en las acciones que están cargadas en el sistema ITAX 2, que evidentemente por eso necesitamos una ley para garantizar que en ley se le puede otorgar esa exoneración desde 1965 a la fecha. Continúa, diputado. Gracias, presidente. Gracias, director. Esas eran todas mis preguntas. Yo puedo entender las diferentes estrategias, mecanismos que quiera crear la DGI para captar más ingresos. Sin duda alguna hay que ponerse creativos, porque como bien han dicho varios de los colegas diputados, la evasión fiscal en Panamá es un terrible y enorme problema. Algo tenemos que hacer. Pero yo creo que antes de ponernos creativos y ver qué estrategias podemos hacer que inviten a las personas a pagar menos impuestos, primero hay que ver internamente la casa y qué el Estado panameño puede hacer para conseguir los impuestos que no se están pagando. Si aún así nosotros fortaleciéramos la DGI, si aún así nosotros supiéramos que la DGI está haciendo todo y tiene los recursos y tiene el personal, la energía, la capacidad y la competencia, si aún así hay miles de millones de dólares que nosotros perdemos por evasión fiscal, yo creo que entonces nos podemos poner creativos y comenzar a hablar o de moratorias o inclusive a comenzar a analizar este punto de la prescripción. Pero yo creo que la primera solución no debe ser saltar a ampliar prescripciones, a establecer procesos abreviados o a moratorias. La primera decisión, la primera política pública, el primer programa que tenemos que implementar es lo que ustedes han dicho y otros colegas también. Fortalecer la DGI, crear conciencia de pago, educar a la ciudadanía y a quienes no paguen los impuestos, desde los grandes empresarios, monopolios, oligopolios, a empresas comunes y corrientes, sancionarlos, multarlos y perseguirlos para que paguen sus impuestos. Entonces yo creo que esto es una medida que nos estamos saltando pasos básicos y esenciales que teníamos que haber hecho antes de llegar allá. Y es algo que ustedes, y lo digo con mucho respeto, siento que no han hecho, pero no solamente ustedes, sino la DGI anteriores, porque este problema de la recaudación fiscal y tributaria y la evasión no viene de este gobierno, viene desde casi que la existencia del país. Y bueno, cada uno está en las posiciones que se les encomendaron y yo creo que la DGI debe dar su granito de arena, más que granito de arena, es el mayor responsable en recaudar esos ingresos. Y acá desde la Asamblea también tenemos que promover esas iniciativas para que eso se pueda dar de mayor manera. Pero cuando yo consulto qué podemos hacer, siempre dicen es un tema de educación, de capacitación y demás, y la Asamblea no se puede meter eso. Eso tiene que ser desde la DGI, Ministerio de Educación y demás. Entonces, considerando eso, además de otros criterios que no puedo compartir, como el tema de la prescripción, a mí me parece que también tiene que haber renta sustitutiva para varios de los elementos incorporados y que la prescripción está dando en cierta forma, al acortarse, va a crear un hueco en el sistema. Yo no veo con buenos ojos esta iniciativa. Presidente, con eso culmino.